empezaremos con uno de los procesos que es que tiene demasiada importancia, que es el proceso de replicación, pero primero empezaremos hablando del dogma central de la biología molecular, que lo vimos de manera introductoria en el video de ácidos nucleicos, pero lo volveré a mencionar. Entonces, el dogma central de la biología molecular lo tenemos aquí. Nos habla de que, tenemos una cadena de ADN donde se encuentra toda nuestra información genética. Es por eso que para cada gen tenemos una copia determinada. Entonces, el dogma central de la biología molecular fue conocida como la teoría de Watson y Crick, que en 1970 y posteriormente adquirió este nombre, en donde nos explica los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia genética del ADN. Como lo habíamos mencionado anteriormente, este ADN, que es una cadena de doble hélice, puede duplicarse a sí mismo en el proceso de replicación. O bien puede hacer un ARN, que es en el proceso de transcripción. Y como en la traducción es cuando obtenemos lo que es nuestra proteína. Aquí tenemos lo que es el dogma central de la biología molecular, que es lo de que tenemos a nuestro DNA, que se puede replicar a sí mismo y por medio del proceso de transcripción puede generar a un RNA mensajero, y en el proceso de traducción va a formar lo que es nuestra proteína. Posteriormente aquí tenemos los tres mecanismos o los tres procesos que hemos estado mencionando, en donde tenemos a nuestra doble cadena de ADN, que es esta, en donde va a generar una hebra molde que se va a transcribir y va a formar nuestro RNA. Recordemos que va de 5' a 3', y es en el proceso de traducción en donde va a generar una proteína que sabemos que son secuencias de aminoácidos. Aquí podemos observar lo mismo, que es que tenemos nuestra secuencia de ADN de la que se va a formar un ARN mensajero en el proceso de traducción. Lo que hace es que saldrá del núcleo y se irá a ribosomas para generar lo que es nuestra proteína. Siguiendo con las diapositivas, tenemos algunas hipótesis sobre la replicación del ADN, en las que tenemos a la conservativa, a la dispersiva y a la semi-conservativa. Aquí tenemos a la teoría conservativa, que nos habla de que cuando se duplica nuestro material genético, nuestro ADN, donde está todo el material genético, entonces lo que hace es que va a generar un ADN totalmente igual. Entonces por así decirlo, se mantiene intacto, y pues la célula hija va a ser totalmente nueva. Luego tenemos a la teoría dispersiva, que esta nos habla de que tenemos un DNA que se podría decir que es el DNA de la madre. Pues no se tiene totalmente intacto, ya que las hebras que se van a generar van a tener cachitos de los dos, es decir, que va a tener fragmentos nuevos y va a tener fragmentos viejos. Entonces, tanto la célula madre como la célula hija se quedan con la mitad de fragmentos nuevos y viejos que van a formar la hebra. Después tenemos a la teoría
semiconservativa, que nos habla de que, bueno, tenemos a la cadena de ADN, a nuestra doble hélice, en la que se va a generar una hebra totalmente nueva, que aquí tenemos una hebra y otra hebra, en la que la célula hija va a tener una hebra original, que será de la madre, y va a tener otra que es completamente nueva. Siguiendo con las diapositivas, bueno, aquí tenemos el significado de la replicación del ADN, sino antes mencionar que en el año de 1988 se probó que el modelo de replicación del ADN es semiconservativo. Es decir, una cadena sirve de molde para generar una nueva cadena. Y fue por medio de un experimento de Michelson y Stand en 1958 que demostraron que la replicación era semiconservativa. Ahora, si hablamos del significado de la replicación del ADN, podemos decir que esta replicación es un proceso que se da antes de la división celular, en donde una célula se va a dividir y va a replicar el ADN. La replicación consiste en formar nuevas cadenas de ADN a partir de una desoxirribonucleótidos y utiliza esta información en una molécula de ADN vieja. Por último, estas cadenas que se forman se van a repartir de manera equitativa entre cada una de las dos células hijas que se forman en el proceso de división celular. Aquí tenemos la replicación del ADN, en donde vamos a tener enzimas que van a llevar a cabo la síntesis de los ácidos nucleicos, que solo son capaces de hacerlo en el sentido 5' a 3'. Entonces podemos decir que la replicación es un proceso muy complejo que se desarrolla con gran fidelidad. Entonces, la copia de las secuencias de millones de pares de bases se realizan con la tasa de errores prácticamente insignificante. Para la replicación del ADN vamos a utilizar varios componentes, como lo son algunos, más que nada nucleótidos. Vamos a utilizar proteínas, en este caso son las SSB, y algunas enzimas como la helicasa, la topoisomerasa, la RNA polimerasa, la DNA polimerasa 3 y 1 y la ligasa que vemos aquí. El proceso de replicación del ADN es en la que obtenemos lo que son la iniciación, la elongación y la terminación. Aquí podemos ver un esquema de manera detallada de cómo se da la replicación del ADN, pero pues se les explicaré en un esquema que viene más adelante. Ahora, como principal punto veremos la replicación del ADN en eucariotas, ya que tenemos dos replicaciones, una que se da en eucariotas y una en procariotas. Aquí tenemos la de procariotas, que se da en bacterias, en donde tenemos un solo origen de replicación que se denomina ORI. Y a partir de este origen de replicación, que es esta imagen que podemos ver aquí, esta se da en dos direcciones, de manera que existen dos puntos de crecimiento de horquillas de replicación. Ahora, la replicación de ADN en procariotas, en la que tenemos la iniciación, que se da más que nada el reconocimiento de el sitio de inicio. Después se separan las cadenas de ADN por medio de las helicasas, en donde
entran las proteínas SSBC que van a estabilizar las dos cadenas de ADN y como final objetivo se va a formar el complejo de iniciación en donde comienza la síntesis de ARN cebador tanto en la cadena retrasada como en la cadena molde. Todo esto lo vamos a explicar en un esquema que viene más adelante en la diapositiva. Ahora, ¿por qué decimos que la replicación es semiconservativa? Como lo mencionamos anteriormente en las teorías, el ADN es semiconservativa porque los ADN que se originan conservan una hebra del ADN original. Después tenemos la elongación, que es cuando entra la polimerasa 3, que actúa en ambas cadenas, que ya lo veremos, y donde se forma la cadena continua y los fragmentos de Okazaki. Aquí vamos a realizar lo que es el esquemita del que les hablaba para poder explicar cómo se da el proceso de replicación. Como habíamos mencionado, la replicación del ADN en eucariotas va a iniciar en nuestro ORI, que va a ser nuestro origen de replicación, en el que estaríamos hablando del proceso de iniciación. Recordemos que es un segmento que es rico en adenina y timina. Este va a tener dos puentes de hidrógeno. Entonces podemos mencionar que en el origen de replicación va a entrar lo que es la enzima helicasa, que lo que hará es separar los puentes de hidrógeno, en donde el origen de replicación o el ORI se va a denominar burbuja de replicación. Entonces aquí ya tendríamos a nuestra horquilla de replicación. No olvidemos que la replicación tiene dos características, una que es semiconservativa y semidiscontinua. Recordemos que esta replicación tiene tres momentos, que es la iniciación, la elongación y la terminación. En primer lugar, recordemos que la estructura inicial del ADN es así, de esta manera. Entonces, en la estructura original del ADN, cuando esta entra a la helicasa, tenemos que utilizar, o más bien viene la enzima que es la topoisomerasa, que esta lo que hace es que evita el sobreenrollamiento y pues alivia la alta tensión que hay en el ADN. Entonces tenemos que en este punto es donde entra la helicasa, que es la que va a separar las hebras de ADN, pero pues no olvidemos que estas hebras se pueden volver a unir. Entonces, para evitar que estas hebras de alguna manera se unan, actúan otras proteínas que son las proteínas SSB. Antes de esto no olvidemos que aquí tendríamos dos hebras, una que va de 5' a 3' y otra que va de 3 a 5. Entonces vamos a tener una hebra que va a ir de 5' a 3'. A esta cadena o hebra molde que vamos a tener la vamos a denominar cadena adelantada. Que se llama adelantada porque va a formarse más rápido. Por el contrario, esta que tenemos aquí sería nuestra cadena rezagada porque podríamos decir que se forma un poco más lento. Entonces, lo que habíamos mencionado anteriormente, que cuando se separan las dos hebras de ADN, estas se pueden volver a unir. Entonces, aquí actúa otra proteína que evita que
se vuelvan a unir y estas se llaman las SSB, que también podemos llamar proteínas de unión a cadena simple. Entonces estos lo que hacen es que evitan que las dos hebras de ADN que recientemente fueron separadas se vuelvan a unir. Algo muy importante es que inmediatamente que actúan estas proteínas SSB, actúa otra enzima que se llama la ARN primasa, es que va a formar un segmento de ARN, que lo tendremos aquí, que se va a llamar ARN cebador o también se puede llamar primer. Entonces cuando se forma el ARN cebador, inmediatamente actúa una enzima que se llama ARN polimerasa, que esta va a empezar a formar ADN. Pondremos de otro color. Esta lo que hace es que va a empezar a formar ARN hasta el final. Entonces después va a venir una enzima que es la ADN polimerasa 1, que esta lo que va a hacer es que va a quitar este primer que está aquí de ARN y lo va a rellenar. Entonces decíamos que esta quitó el primer que estaba aquí y lo va a rellenar con ADN. Posteriormente de que esta enzima rellena el hueco, va a venir otra enzima que es la ADN ligasa, y va a hacer que el ADN adquiera su forma característica. Cuando viene la ADN ligasa, podemos decir que ahí termina la replicación del ADN de la cadena adelantada, que es esta. Entonces ahora nos iríamos con la cadena rezagada, pero aquí sí hay un poquito más de complicación, porque recordemos que el ADN va en dirección de 5' a 3', por lo tanto no se puede formar de 3' a 5'. Aquí, lo que pasa es que cada que se abre la hebra de ADN va a generar varios primers. Entonces aquí va a venir lo que es la ADN polimerasa 3, que esta va a formar la cadena complementaria. Entonces, como lo he mencionado, en la cadena llamada retrasada se van a formar varios primers. Por lo tanto, se forman varios segmentos de ADN, que son a los que les vamos a llamar fragmentos de Okazaki, que son estos en color rosa que están aquí. Y por último va a venir lo que es la ADN polimerasa 1. Entonces, recordemos que aquí hay varios primers. Entonces la ADN polimerasa 1 lo que va a hacer es que quita estos primers y los rellena de tal manera que se forma un segmento continuo de ADN. Va a formar un segmento discontinuo de ADN. Entonces lo que va a hacer, o más bien lo que viene después, es que viene la ligasa y va a unir estos segmentos. Entonces una vez que la ligasa une los fragmentos de Okazaki discontinuos, va a venir lo que es por último la girasa, que hace que esta gire y adquiera la forma característica que vemos aquí de ADN. Ahora, algún punto muy importante es que, ¿por qué decimos que la replicación de ADN es semi-conservativa? Como lo mencionamos anteriormente, pues porque los ADN que se originan conservan una hebra del ADN original. Entonces, cuando decimos que es semidiscontinua, es porque en la cadena retrasada se forman los fragmentos de Okazaki.
Y por último, ya que termina el proceso de replicación, por así decirlo, tenemos a la ADN polimerasa 2, que esta lo que hará es que corrige los errores que se dan en la formación del ADN recién formado. Para dar un ejemplo, tenemos que si nosotros tenemos timina, adenina, citosina y guanina en nuestra hebra, la hebra que se va a formar, vamos a tener adenina, timina, guanina y citosina. Pero ¿qué pasaría si una de nuestras bases cambia, uno de nuestros nucleótidos cambia? Es que vamos a tener que en este caso, si en lugar de timina nosotros tuviéramos adenina, entonces este va a ser un error que va a corregir la ADN polimerasa 2. Aquí podemos ver que se da la síntesis de la cadena semidiscontinua, en donde se van a ir formando los fragmentos de Okazaki. Esta es una de la replicación del ADN, que fue la que ya explicamos. Y aquí tenemos la terminación, que es cuando la ADN polimerasa 1 degrada los cebadores y los reemplaza por ADN complementario, que es lo que dijimos que es cuando llega la ligasa y une todos los fragmentos de ADN de Okazaki. La replicación en eucariotas es un poquito similar de lo que ocurre en las procariotas, a diferencia de que aquí tenemos un gran número de replicones u horquillas. Este es más lento por la existencia de histonas pequeños, y este ocurre durante la interfase en el periodo o fase 0 del ciclo celular. Ahora hablaremos del proceso de replicación, pero en células eucariotas. Esta replicación, al igual que en células procariotas, va a ser semiconservativa y semidiscontinua. La única diferencia aquí es que aquí se van a originar varios orígenes o varios ORI, por lo tanto vamos a tener varios replicones. Este ORI en células eucariotas se llama ARS, porque es una región rica en adenina y timina. Aquí igual tendremos una cadena que va de 5 a 3 y otra que va de 3 a 5 entre comillas. Recordemos que esta va a ser nuestra cadena retrasada y nuestra cadena adelantada. Recordemos que aquí lo que va a pasar es que va a venir la helicasa. Vamos a tomar el puntero. Va a venir la helicasa y lo que va a hacer es que va a separar nuestras dos hebras de ADN, al igual que va a ir desenrollando esta misma. Entonces recordemos que estas hebras van a tender a unirse, pero en este caso van a actuar unas proteínas que son las SRP, que tienen una función análoga a las SSB de las procariotas. Estas proteínas de replicación lo que van a hacer es que van a estabilizar y van a evitar que las dos hebras que recientemente fueron separadas se vuelvan a unir. Entonces recordemos que una vez que la helicasa entra, la topoisomerasa va a liberar o va a evitar el superenrollamiento de esta misma. Entonces, primero va a venir la primasa, que es una enzima
que va a formar un segmento de ARN, que es el que tenemos aquí, para posteriormente entonces se pueda formar el ADN. A este fragmento de ARN lo vamos a denominar cebador o primer. Entonces el ADN que se va a formar aquí en eucariotas lo va a formar una enzima que se llama ADN polimerasa gamma, que va a formar la cadena adelantada hasta el final. Entonces que tenemos que quitar los primers, y esto lo va a hacer la ADN polimerasa alfa, que es la que va a retirar estos primers. Ya que quitamos estos primers, entonces recordemos que viene la ADN polimerasa alfa y lo que hace es que esta es la beta, que lo que hace es que va a de alguna manera rellenar o parchar este segmento. Entonces se puede decir que es aquí cuando viene la ligasa y une los segmentos que tenemos en esta cadena, y finalmente viene la girasa, que es el que va a hacer que la ADN gire y adquiera su forma como la que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en nuestra otra cadena retrasada? Lo que va a pasar aquí es que va a venir la helicasa, que va a abrir la hebra de ADN. Entonces después van a venir los primers, que van a poner fragmentos de ARN. Recordemos que la enzima que va a poner estos primers es la primasa. Entonces después se van a formar los fragmentos que son discontinuos de ADN, a los que denominamos fragmentos de Okazaki, que van a ser formados por la ADN polimerasa alfa. Entonces, una vez que ya formamos los fragmentos de Okazaki, tenemos que retirar los primers. Entonces, lo único que quedaría es quitar estos primers. Entonces, la que actúa aquí es la ADN polimerasa alfa, que vimos que son las que forman los fragmentos de Okazaki, pero también van a quitar estos primers. Entonces, ya que quitamos los fragmentos de primers que teníamos aquí, finalmente va a venir lo que es la ligasa, que va a unir los fragmentos de Okazaki y va a terminar de surcir la cadena y la deja como una sola cadena. Y finalmente va a venir la ligasa, que va a hacer que el ADN tenga su forma característica.